A Raúl siempre le ha gustado las cosas bien finas, le ha gustado verse bien, siempre, desde que lo conozco. Desde chiquitico, él siempre quería muchas cosas y su mamá siempre le decía la siguiente frase: cuando usted tenga plata, usted se compra lo que usted quiere. Y él, cuando se compra cosas, él dice: a mí esa frase como que se me tatuó y me marcó tanto en la vida, que en verdad eso es lo que él hace ahora. Las experiencias les cuesta muchísimo. Por ejemplo, estas personas acumuladoras no van a ser como un romántico, que se vayan a un spa y lo disfruten y vamos a vivir la vida. No, al acumulador le cuesta muchísimo esos tiempos de bienestar. Ahorrar en exceso, es decir, que ya se vuelva en acumular, pues también es una falta de fe, una falta de confianza en Dios, en el día de mañana. Muchas veces nos creemos autosuficientes. Todo lo hemos ganado fruto a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo y a nuestra excesiva productividad. Somos muy buenos trabajadores. El que es gobernante es muy buen trabajador y es muy diligente en lo que hace. Necesariamente el enemigo no nos hace pecar siempre de la misma forma, no siempre con infidelidad, con hacernos anhelar la mujer del prójimo, tantos pecados que aquí pues me quedaría por mencionar muchos. Pero a veces nos distrae. Y esa es otra manera también de apartarnos y de alejarnos de Dios. La distracción no depende ni de lo que hacemos, ni de nuestras acciones, ni de lo bueno que seamos en algo, ni de nuestros títulos, porque nos volvemos esclavos ¿de qué? Del resultado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Finanzas para Dos. Estamos felices de tenerlos, ya este es nuestro 7º episodio. Y bueno, hemos contado ya muchas cosas de nosotros. Si usted está nuevo por aquí en este canal, aquí hablamos de finanzas a la luz de la palabra y sobre todo nos enfocamos en las parejas. Pero si usted aún está soltero, ¿sí? Pues también hay muchas herramientas que le pueden servir en temas de finanzas personales. Y bueno, ya hemos pasado a hablar de nuestras embarradas, de lo que hemos hecho que no ha estado bien, nuestros peores errores financieros, para que vaya por allá y conozca un poco más de nosotros. Si es nuevo por acá en este canal, lo invito para que se quede y pertenezca a esta comunidad y se suscriba, claro que sí, para que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Y bueno, hemos hablado también de algunos principios que a nosotros nos han servido muchísimo como pareja, como hogar, como matrimonio, para poder avanzar en esta área y sobre todo para trabajarla con propósito al servicio del reino. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y bueno, yo sé que muchos estarán preguntando: ¿qué pasó con el negrito? ¿Qué pasó con Raúl? Bueno, hoy Raúl no podrá acompañarnos en este episodio por un tema personal, no va a estar aquí el día de hoy, pero vamos a estar de tú a tú. Vamos a estar aquí muy íntimamente en este tema que yo sé que es muy individual, es muy personal. Así usted esté en pareja, esté casado, tenga novio, esto le va a servir muchísimo. Si usted tiene una sociedad, por ejemplo, con alguien, ¿por qué? Porque esto nos aplica a todos. Y les estoy hablando de un tema bastante apasionante y es las personalidades financieras. Vamos a hablar hoy de personalidades financieras porque lo que se viene de aquí en adelante son herramientas, vamos a hablar de la deuda, vamos a hablar de los principios del ahorro, vamos a hablar de activos productivos, qué tipo de activos yo debo comenzar a comprar en la medida cuando ya comienzo a construir mi patrimonio y empiezo a tener esos excedentes de liquidez. ¿Qué son esos excedentes de liquidez? Pues esa plata que me va sobrando cuando empiezo a avanzar y a evolucionar en mi área financiera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se viene. Y por eso me parece muy importante hoy hablarles de personalidades financieras para que usted se vaya enfocando, ¿sí? Vaya reconociendo su personalidad y sé que le va a servir muchísimo porque cuando nos conocemos nos podemos gestionar mucho mejor. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas, empecemos. Y quiero empezar con un versículo de la Biblia que está en Amós, capítulo 3, verso número 3, y dice así, es muy cortico, dice: si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Así es que si usted está casado, si usted ya conformó su hogar y usted está con alguien compartiendo su vida, o como le dije al inicio, si usted tiene un socio, ¿sí? En algún emprendimiento, en alguna empresa, en algún proyecto,
Pues también es porque usted vio que tenemos cosas en común y bueno, vamos a poder compartir este proyecto. O en el caso de su esposa o de su esposo, si usted tomó la decisión de estar con esa persona es porque usted vio que tenemos cosas en común y bueno, vamos a empezar este camino de construir, ¿verdad? De eso nos habla este versículo, de que si estamos juntos es porque vamos a estar de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos diferentes personalidades y comienza a haber esa fricción en la toma de decisiones, sobre todo en el área financiera? Quiero hablarles de un libro que es muy conocido que se llama Los 5 lenguajes del amor. Por acá les voy a dejar la portadita para que lo tengan como referencia. Ese libro nos habla acerca de las personalidades que tenemos a la hora de amar a una persona. Y así como usted tiene una personalidad para la hora de amar a alguien, pues también tenemos una personalidad a la hora de tomar nuestras decisiones en el ámbito de las finanzas, de los números, del dinero, en la forma en la que usted se relaciona con él. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esas personalidades. Yo he seleccionado solamente 4 personalidades que son en las que nos vamos a enfocar en este episodio, pero en total hay 8 personalidades financieras que sé que en la medida que vaya pasando este episodio usted va a decir, uy, sí, yo como que soy así. Entonces, ese es el propósito de este episodio, que usted pueda, a partir de todo lo que yo le voy a explicar, usted pueda ir como diciendo, sí, yo como que soy así, y se puede ir como identificando. Y comience a identificar también a su pareja. Entonces, vamos a enfocarnos en 4, pero les voy a mencionar las otras 4, pero solamente nos vamos a profundizar en las 4 que me parecen a título personal las más relevantes y son como las más comunes. Entonces, empecemos con la primera personalidad y es una personalidad romántica o romántico. Esa es la primera personalidad de la que vamos a hablar. Y una de las características principales de este tipo de personalidad es que es un gastador emocional, es decir, son esas personas típicas que dicen frases como cada día trae su afán, Dios proveerá, hay que vivir el momento, ¿verdad? Entonces viven sus decisiones financieras en torno a la emoción, a cómo los hace sentir esa emoción, si les produce satisfacción, alegría, gozo. Entonces, en eso centran mucho las decisiones, en lo que sienten. Hay un vacío y les quiero hablar de cada personalidad, les voy a hablar de un vacío que puede tener este tipo de personalidad. Ojo, quiero aclarar algo súper importante. No existe una personalidad buena o mala. Sí, es como, por ejemplo, hay personas que son extrovertidas, otras son un poco más tímidas, más reservadas. ¿Será que es mucho mejor el extrovertido al que es un poco más tímido o reservado? No, no está mal porque esa es su personalidad. Lo mismo pasa con las personalidades financieras. No es mejor una que la otra. Sencillamente tenemos que aprender a gestionar nuestra propia personalidad sin intentar cambiar o desear tener otra. Tenemos que aprender a potencializar lo bueno de esa personalidad y quizás a poder gestionar un poco esas debilidades que tiene. Entonces le voy a hablar de un vacío que tiene este tipo de personalidad romántica o romántico y es el deseo de sentirse amado o de crear experiencias inolvidables. Por eso gastan por emoción, porque lo importante es cómo los hace sentir esa compra de ese vehículo, cómo los hace sentir ese viaje, cómo los hace sentir gastarse ese dinero en ese spa, en esas vacaciones. ¿Cómo los hace sentir? Y quiero que vayamos a la palabra. Quiero que leamos en Proverbios 21:17 y dice así: quien ama el placer será pobre, el que ama el vino y el aceite jamás será rico. ¿Cuál es esta lección que nos deja este capítulo, este versículo? Y es, las experiencias se aprecian, pero deben ser planificadas. No está mal en querer experimentar buenas experiencias, en querer darnos esos espacios de bienestar, de lujo incluso, no está mal, pero debe ser planificado. La verdadera alegría también es otra de las lecciones para este tipo de personalidades que no se compran, se viven pero con propósito. ¿Qué quiere decir? Al romántico le cuesta mucho planificar. Es decir, no vamos a ver a un romántico, ay, me voy a sentar a hacer mi presupuesto. No es muy común, porque ese tipo de cosas les parecen aburridas, hartas, qué pereza. Sienten que todo va a perder como el chiste, como que, ay, no, qué pereza, ya se va a poner la cosa aburrida, no les interesa el método. No, ellos quieren solamente disfrutar y vivir el momento. Entonces, bueno, vaya anotando allí para que usted vaya teniendo en cuenta cuál es su personalidad. Vamos a ir ahora a la segunda personalidad y es la celebridad. Y les voy a contar algo. Raúl es un tipo de personalidad
celebridad. Y bueno, como su nombre lo indica, este tipo de personalidad se centra mucho en la apariencia, es decir, que las cosas materiales los hace sentir muy cómodos, muy bien, ¿sí? Entonces, por lo general también es un gastadorcito. Este tipo de personalidad, así como la romántica, pues también tienden a gastar por emoción. ¿Cuál es el vacío que tiene este tipo de personalidad celebridad? Busca aprobación o estatus. Gastan en marcas y objetos para que el mundo los vea o queden como, o sea, les está yendo bien, son exitosos, porque centran su valor en cómo se ven, en cómo se visten, en qué tipo o marca de carro usan. Ese es ese tipo de personalidad, celebridad. Son el alma de la fiesta, también son líderes. O sea, usted con un romántico y con un celebridad jamás la va a pasar mal. Y lo digo yo como testigo que mi esposo es celebridad y con ese hombre usted jamás se va a aburrir. Sí, porque son personas alegres, son el alma de la fiesta, disfrutan el momento. Y eso está súper, súper bien, no está mal. Como le dije, cada personalidad tiene sus cosas muy buenas para potencializar y tiene cosas no tan chéveres que debemos de aprender a gestionar o rehabilitar, le digo yo. Entonces, vamos a leer en la palabra en 1 de Juan 2:16, qué nos dice o qué nos da a entender y qué puede soportar este tipo de personalidad. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Qué gran lección nos deja este versículo. Dice, la vanidad es una trampa. Tu valor no está en lo que usas, sino en quién te hizo. En este tipo de personalidad debemos de trabajar mucho nuestra identidad en Cristo, porque cuando nuestra valía, nuestro valor como persona se centra en que somos hijos del Rey, hijos de Dios, pues no vamos a tener la necesidad de que tengamos que utilizar ropa de marca para poder aparentar o pretender ser de un mejor estatus, o no vamos a querer aparentar con nadie, porque nuestro valor está en la identidad que nos ha dado el Padre. Entonces, cada personalidad, de verdad quiero decirles algo de corazón, y es que refleja mucho ¿de qué? De lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Cada decisión financiera que usted toma, se lo digo con toda certeza, es el reflejo de lo que usted tiene en su corazón. ¿Y también de qué? De las experiencias que usted tuvo como niño. Por ejemplo, les voy a contar aquí, aprovechemos que no está Raúl. Aprovechemos que no está Raúl para hablar un poco y colocarlo de ejemplo. Raúl se crió en un hogar con una madre soltera que tuvo 2 niños y que le tocó sola sacar sus hijos adelante. Las que son madres solteras se podrán imaginar y sabrán lo duro que es sacar 2 niños adelante sola, sin la ayuda de un hombre allí que provea para su hogar, y ser padre y madre a la vez. Entonces recuerdo mucho que Raúl nos cuenta que su mamá, a Raúl siempre le ha gustado las cosas bien finas, le ha gustado verse bien, siempre, de que lo conozco. Y eso hace parte de su personalidad y no está mal, no es que nos vamos a sentir mal y que ahora queramos cambiar, como le dije, no está mal, porque ese ha sido el diseño original de Dios como Dios lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Desde chiquitico, él siempre quería muchas cosas y su mamá siempre le decía la siguiente frase: cuando usted tenga plata, usted se compra lo que usted quiere, pero esto es lo que yo le puedo dar. Y él, cuando se compra cosas, él dice, a mí esa frase como que se me tatuó y me marcó tanto en la vida, que en verdad eso es lo que él hace ahora. Entonces Raúl puede tener, no sé, por ahí más de 40 pares de zapatos y para él nunca va a ser suficiente. Obviamente es un hombre también muy bueno y muy generoso, que él también regala mucho. Sí, regala mucho, es muy generoso. Pero ¿qué pasa? Que siento que sí, eso de su crianza construyó también esa personalidad de celebridad, ¿sí? Porque fue un niño que se crió con un poco de escasez, no teniéndolo todo, no teniendo lujos. Entonces él ahora, que quizás se los puede dar, pues lo hace. Entonces piense, sencillamente, pídale a Dios, al Espíritu Santo, que le comience a revelar, ¿sí? Que traiga a su mente esos recuerdos que lo fueron marcando a usted de niño o de niña, porque todos tenemos esos momentos que hicieron que nos sintiéramos muy mal. Otra cosa que él me cuenta es, por ejemplo, ahora cuando vamos con nuestro hijo, comprarse una dona en McDonald's, pues para nosotros es algo que lo podemos hacer. Pero él me decía, pero yo en ese momento cuando estaba chiquitico, o sea, para mí comprarme una dona en Dunkin' Donuts era como que wow, o sea, era como un lujo, el lujazo. O sea, no era algo que pudiera hacer habitualmente. Entonces, miren, cuando usted por lo general se ha creado con escasez en su niñez, pues la tendencia ¿cuál va a ser? Como a llenar esos vacíos con el tema del dinero, con lo material, con lo económico.
es lo natural que pasa. Por eso es que tenemos que ir a la fuente que es a Dios, al Padre, para que Él sea llenando todos esos vacíos que tenemos, ¿sí? Por nuestra crianza, por nuestro entorno, por lo que escuchamos, por lo que nos enseñaron, por la forma en cómo nos relacionamos con el dinero. Sigamos avanzando en este tema de las personalidades y me encantaría que a partir de este momento usted me comenzara a dejar aquí en comentarios con qué tipo de personalidad se está comenzando a identificar. Vivian, yo como que soy romántica, yo como que también soy como Raúl, yo soy severa celebridad. Váyame dejando allí en comentarios. Bueno, vamos con la tercera personalidad y es el acumulador o acumuladora. De este hay muchísimos y yo me he topado con muchos en la vida de estos. Son esos que son ahorradores, pero hay algo que hay un vacío enorme en su corazón y es el miedo. Ahorran por miedo. ¿Qué característica tiene este tipo de personalidad financiera? Que por lo general son muy organizados con el dinero. O sea, esta persona sí se va a sentar y le va a hacer un presupuesto. Por lo general son muy buenos para desempeñar cargos como gerentes financieros de compañías. Por lo general, si su esposa o su esposo es el acumulador, vamos a ir desarrollando esta personalidad y ya le voy dando más características. Pero si usted queda en esta personalidad de acumulador o acumuladora, pues va a ser un muy buen elemento para que usted sea el encargado de gestionar los recursos de su hogar, porque son muy buenos para planificar, son muy buenos para organizar, son muy buenos para sentarse a hacer un presupuesto, para hacer un seguimiento, mejor dicho, son muy buenos para apretar a la gente, ¿sí o no? Como que bueno, ¿qué hubo? Y entonces se gastó más de la cuenta, vea, o sea, son muy buenos para eso, o muy buenas para eso. Entonces, ¿cuál es el vacío que tiene este tipo de personalidad? El temor a la escasez y la falta de tener el control. Confía más en el saldo que pueda haber en su banco que en lo que Dios pueda hacer en la vida de ellos. Entonces, ojo, porque como se lo dije y se lo he estado viniendo diciendo durante todo este episodio, todas las personalidades tienen cosas que trabajar y que gestionar, ¿sí? Entonces, ya se van al otro extremo, ¿sí? Se vuelven acumuladores, a veces tienden a pasar por tacaños, otros podrán decir michicatos, ¿sí? Y personas que les cuesta mucho el dar. Las experiencias les cuesta muchísimo. Por ejemplo, estas personas acumuladoras no van a ser como un romántico que se vayan a un spa y lo disfruten y vamos a vivir la vida. No, al acumulador le cuesta muchísimo esos tiempos de bienestar, ¿sí? Porque sienten que alguna experiencia no vale la pena. O sea, no, o sea, nada vale la pena como me hagan sentir para que me cobren esa plata. Entonces, ir a esos lugares en donde solamente sean experiencias, o sea, no van a pagar por una experiencia, ¿sí? Les cuesta muchísimo esa parte. Vamos a ir a la palabra. En Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Este versículo es hermoso y le da mucha tranquilidad a una persona que tiene este tipo de personalidad. Y nos deja una gran lección, y es que sí, hay que ahorrar porque eso nos hace sabios y nos hace diligentes, pero ahorrar en exceso, es decir, que ya se vuelva en acumular, pues también es una falta de fe, una falta de confianza en Dios, en el día de mañana. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, caía algo que se llamaba el maná, ¿verdad? Y era como la forma en la como Dios les mostraba su amor y los alimentaba, ¿sí? Durante todo mucho tiempo que ellos deambularon por el desierto buscando la tan anhelada tierra prometida. Y resulta que el maná caía del cielo, pero el maná caía diario. Y cuando la gente le daba por recoger más de la cuenta del maná para guardar para el día siguiente, pues ¿qué pasaba con ese maná? Al día siguiente amanecía dañado, amanecía podrido, ¿sí? No servía. Qué gran lección nos está dando Dios con esto, y es de que, mira, o sea, trabaja para el día, para la provisión de ese día. Es decir, solamente guarden y preocúpense por ese día. Sí, esa fue la gran lección que nos dejó Dios con ese tema del maná y la gran lección que le dio al pueblo de Israel. Entonces, el acumular en exceso no es bien, eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, al acumulador le cuesta mucho dar, el ser generoso. Vamos con otra personalidad. Y bueno, ¿qué les va pareciendo? Cuéntenme allí en comentarios cómo les va pareciendo estas personalidades, con cuáles ustedes ya se van sintiendo identificados o identificadas.
Vamos con la cuarta personalidad y es el gobernante. Yo soy gobernante, yo soy un tipo de personalidad gobernante y yo sé que muchos se van a identificar también con esta personalidad y dice que son trabajadores incansables, son líderes innatos, ¿sí? También como un celebridad que también es líder, ¿sí? El gobernante tiene una capacidad de productividad innata, ¿sí? Para ellos digamos, nadie lo hace como ellos, entonces son personas que les cuesta muchísimo soltar el control. Y esto no es tan chévere, ¿verdad? No es tan chévere porque muchas veces nos creemos autosuficientes, ¿verdad? Y creemos que todo lo hacemos todo lo hemos ganado fruto a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo y a nuestra excesiva productividad. Somos muy buenos trabajadores. El que es gobernante es muy buen trabajador, es muy diligente en lo que hace, es perfeccionista y hace las cosas bien, pero eso también le genera una necesidad de tener el control constantemente. Entonces, ¿cuál es ese vacío? Pues como ya se lo dije, esa necesidad de tener el control, de tener el poder y de sentirse indispensable. Suelen descuidar las relaciones por el exceso de trabajo. Entonces es una alerta muy grande para este tipo de personalidad. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Qué gran lección nos deja este versículo, que es muy corto, pero es la verdad. Aquí no hay grises. Aquí o le servimos a Dios o sencillamente pues le servimos a las tinieblas. Y necesariamente el enemigo no nos hace pecar siempre de la misma forma, ¿sí? No siempre con infidelidad, con hacernos anhelar la mujer del prójimo, bueno, tantos pecados que aquí pues me quedaría por mencionar muchos, pero a veces nos distrae y esa es otra manera también de apartarnos y de alejarnos de Dios, la distracción, el exceso de productividad, el activismo. Entonces, el trabajo es un don maravilloso que Dios nos ha dado, pero no puede ser nuestro ídolo. Esa es la gran lección que nos deja este versículo. Nuestra identidad, nuevamente volvemos al tema de la identidad cuando la tenemos clara y la tenemos bien puesta en Dios, y es que no depende ni de lo que hacemos, ni de nuestras acciones, ni de lo bueno que seamos en algo, ni de nuestros títulos, porque nos volvemos esclavos ¿de qué? Del resultado. Por lo general estas personas tienden a ser muy esclavos del resultado, no se disfrutan el proceso. Vamos a recapitular en lo que hemos avanzado en estas cuatro personalidades. Hemos hablado de la romántica, hemos hablado de la celebridad, hemos hablado del acumulador y hemos hablado del gobernante. Esas son las cuatro personalidades principales y para mí las más importantes y son las más comunes también. Pero voy a mencionarle simplemente las otras cuatro porque puede que usted diga, bien, todavía no me logro identificar con ninguna y puede ser que usted esté en las otras cuatro que no vamos a profundizar en ellas, pero sí se las quiero mencionar y sí se las quiero enseñar, ¿vale? Déjenme todos los comentarios que sean posibles en este episodio, que yo misma me tomaré el trabajo y la tarea de responderlos todos. Si usted tiene dudas, tiene preguntas de alguna personalidad, créame que este es un tema que aquí le estoy trayendo lo más importante, pero es un tema que tengo muy bien desarrollado y le puedo responder muchísimas cosas. Digan, ¿qué puedo hacer para gestionar mi personalidad gobernante? Porque sí, yo soy así, pero no sé cómo puedo hacer para gestionar esta personalidad, cómo arranco a gestionarla. Porque recuerde, no es que usted quiera intentar cambiar su personalidad, usted es así y así Dios lo ama y es maravilloso como el Creador lo ha hecho. Simplemente tenemos que, lo que vemos que no está como muy bien, tratémoslo de rehabilitar o de gestionar. Esta otra personalidad, ¿sí? Que es el cuidador o la cuidadora, ¿sí? Este tipo de personalidad busca siempre proteger, cuidar y nutrir a otros hasta el punto de quedarse sin nada. Es decir, usted le llega su salario, usted se gana una platica y usted, mejor dicho, quiere invitar a todo mundo, usted le quiere gastar a todo mundo. Si alguien tiene una necesidad, usted, no, venga, yo le colaboro, la abuelita, el primo, el sobrino, usted le quiere resolver la vida a todo el mundo. Créame que cuando tenemos ese tipo de patrones, hay algo allí que Dios quiere trabajar en nosotros, porque tenemos que ser responsables también con nuestra casa, con nuestro hogar, con nuestras propias necesidades. Entonces, este tipo de personalidad, como se lo dije al inicio, da tanto hasta el punto de quedarse ellos mismos sin nada y de quedar mal ellos con sus cosas, con sus responsabilidades, con alguna obligación por el ayudar a otros. También porque están buscando, ¿qué? Validación.
validación de los demás. Cada vez, de verdad, créame que usted está buscando validación en el otro, usted se vuelve un esclavo. Porque jamás vamos a lograr encantarle a todo mundo. Eso es un imposible. Ni siquiera Jesús lo pudo hacer. No lo vamos a lograr jamás. Por más que nos esforcemos en hacer las cosas bien y ayudar y ser, mejor dicho, los más lambones de esta tierra. No lo vamos a lograr. Ahora veamos otra personalidad y es el alquimista. Este alquimista son aquellas personas idealistas y tienen un gran sentido de justicia. Son personas que son como muy revolucionarias, les gusta mucho el sentido social, lo social, las causas sociales, y como ayudan tanto, pues sienten que si cobran por eso, pues como que todo va a perder sentido, ¿verdad? Entonces, no, tranquilo, déjalo así, porque son muy voluntariosos para ayudar. No les gusta para nada el lucro, los lujos, y lo ven como algo malo, ¿verdad? Lo ven como algo malo. Entonces, tienden a ser personas que en su área financiera pues no logran avanzar muchísimo, porque dicen, no, así como estoy bien, eso lo hice yo de voluntad, porque es de corazón, porque me nace, por ayudar a la comunidad, por ayudar a la gente. Pero recuerden algo, cobrando también se sirve. Ahora vamos con otra personalidad, y es nuestra séptima personalidad, ya para ir llegando a la parte final de esta explicación, y es el conector o la conectora. El conector o la conectora son personas que son muy buenos influenciando en otras personas, son muy buenos para conectar a personas. Aquí yo he visto también y me he encontrado muchísima gente en esta personalidad, y como yo lo llamo, y son como las páginas amarillas ambulantes. O sea, usted le pregunta a un conector por algo y él siempre sabe quién lo hace. Entonces, ¿vos sabes dónde puedo conseguir a alguien? Yo sé, yo conozco a la persona. O sea, conocen a todo mundo, te recomiendan de todo, te conectan a un proveedor, o sea, son buenísimos haciendo conexiones, ¿sí? Pero no cobran nada por eso. Porque también este conector dice, ay, no, eso yo lo hago de una manera muy normal, o sea, esto se me da natural. No necesariamente lo que se nos dé de manera tan natural, pues no tenemos que cobrar por eso. ¿Quién dijo? Sí, tenemos que aprender a valorar los dones y los talentos que Dios nos ha dado, ¿sí? Y si usted tiene esa habilidad de conectar, pues pídale a Dios y que le muestre cómo usted le va a poder sacar provecho a este tipo de personalidad. Entonces, tercerizando, ganando comisión por la recomendación, pero de alguna forma usted lo va a poder hacer. Y finalmente tenemos un tipo de personalidad que se llama disidente. Este me gusta mucho también, porque son personas que se sienten atraídas fácilmente por esas oportunidades o esas promesas de volverse ricos de la noche a la mañana. Por lo general son personas que le dicen sí a todo, ¿sí? Le dicen sí a todo, a cualquier multinivel que le ofrecen. Y ojo, que yo ya he hablado mucho de los multiniveles en los episodios anteriores también, porque en algún momento también hice una red de mercadeo. No estoy en contra de este modelo de negocio. Funciona, claro que sí funciona. Y mucha gente se ha vuelto rica con este modelo de negocio, pero no es para todo mundo. Es una gran mentira que nos ha vendido esa industria, y muchos de la industria, porque no son todos. Hay gente que es muy profesional haciendo este tipo de negocios, pero no todo el mundo sirve para hacer este negocio. Y no es cierto que usted lo puede hacer en tiempo parcial. No se compre esa idea. No, sí, entonces hay gente que, mejor dicho, hipoteca la casa, hace lo que sea por esas oportunidades así que le hacen de, vea, con esto la vamos a reventar, ¿sí? Y le estoy poniendo el ejemplo de un multinivel, pero puede ser cualquier otro negocio que le ofrezcan, y usted tiende siempre a ser muy emocional a la hora de esas oportunidades maravillosas de que la vamos a reventar. Entonces, ojo con eso, se llama disidente. ¿Listo? Bueno, ya hemos visto las 8 personalidades financieras, y ahora nos vamos a centrar en qué vamos a hacer en la práctica, pero recuerde que le dije que nos vamos a centrar en las 4 primeras. Así que vamos a la práctica. Bueno, ahora que ya identificamos el patrón, ¿sí? Identificamos nuestra personalidad, la pregunta aquí es cómo vamos a empezar a gestionar esa personalidad o esos patrones que tenemos, que están muy marcados en nuestra personalidad y que no nos están ayudando mucho a avanzar, ¿sí? Y a entregarle esta área por completo a Dios. Entonces, yo he creado una fórmula que dice 99% de fe y 1% de acción. Porque a veces cuando hablamos de finanzas decimos,
Bueno, aprendamos herramientas, tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que mirar cómo aumentamos nuestros ingresos, tenemos que ver en qué invertimos, qué es lo que vamos a hacer, qué más nos ponemos a hacer, qué más nos inventamos y creemos que todos los problemas de dinero, ¿sí?, van a mejorar con más herramientas, con más cursos, con más entrenamientos en temas de finanzas y a veces simplemente es un tema de el corazón, de tener mucha más confianza en lo que Dios puede hacer en esa área. Entonces, esta fórmula yo la he llamado 99% de fe y 1% de acción. ¿Por qué? Porque la fe corrige lo que no está muy bien en nuestro corazón. ¿Y qué es la fe? Sencillamente tener confianza en Dios, ¿sí? Poder descansar en esta área. Es decir, el que es acumulador, pues simplemente va a aprender a tener mucha más confianza en Dios y dice, bueno, pues voy a disfrutar. O sea, ¿para qué acumulo tanto? ¿Sí? Si finalmente no sé si mañana voy a existir en esta tierra, ¿sí? Entonces aprende a descansar mucho más en Dios y a disfrutar mucho más los momentos, ¿verdad? El que es gobernante, como yo, pues va a aprender también a no centrar sus logros en lo que ella hace, en lo productiva, en lo buena que es, sino que aprende a valorar lo que hace, pero simplemente suelta el control, ¿sí? Y deposita mayor confianza en lo que Dios puede hacer. Entonces, si tú eres como yo, ¿sí?, que soy gobernante, o si eres acumuladora quizás, ¿sí?, que somos como los más, así como más rígidos, ¿sí?, de todas las personalidades, pues tu lucha no es con el gasto, ¿verdad? Esa no es tu lucha porque en realidad no es que seamos muy gastones. Esa no es nuestra gran batalla de los gobernantes o de los acumuladores. Entonces, ¿cuál es la lucha? El control, soltar el control, ¿verdad? Y cuando soltamos el control, pues ¿qué pasa? Que vamos a aplicar ese 99% de fe, que es tener mayor confianza en Dios. Y el 1% pues va a ser de acción, porque obviamente vamos a tenerle que poner un toque de acción a todo lo que hagamos en esta tierra, ¿verdad? Entonces, 99% de fe de que la provisión y nuestra provisión está en manos de Dios. La Biblia nos dice que Él es nuestro proveedor, no lo que tú generas, no tu cuenta bancaria, no tus ahorros, no lo que tú estás acumulando, ¿verdad? Sino que es Él, el dueño de todo. Y ese 1%, que es la práctica, pues es una generosidad planificada, es sacar un poco ese temor y ese miedo a gastar, es destinar también un porcentaje fijo para dar, para ser generosos, porque por lo general al acumulador le cuesta un poco dar, ser generosos, ¿verdad? Entonces es ser un poco más intencionales. Yo sé que a mí me cuesta, lo voy a hacer con esfuerzo, pero lo voy a hacer, ¿sí? Hasta que ya se me vuelva algo natural de mi corazón. Pero el camino hacia un cambio al inicio va a ser así, va a ser forzado. Dejemos de pensar y no nos compremos esas ideas falsas que nos han vendido muchos, y es de que los cambios ocurren automáticos o que van a ser y van a fluir. No todos los cambios van a fluir de forma natural. Cuando uno comienza a tomar el hábito, por ejemplo, de hacer ejercicio, o sea, los primeros días son horribles y el que diga otra cosa es un mentiroso. Son horribles. No se nos van a dar de manera natural cuando no tenemos el hábito. Alimentarnos bien, no se nos van a dar de manera natural. Cuando su lucha más grande ha sido, por ejemplo, no sé, la infidelidad, y si usted quiere hacer un cambio en esa área, no se le va a dar de manera natural, porque su carne siempre va a estar inclinada a hacer lo malo, ¿verdad? Entonces al inicio va a requerir de un esfuerzo y va a requerir también de un esfuerzo sobrenatural, que es el que nos da el Padre. Entonces, para los arquetipos que son muy gastones, bueno, no sé cómo se diría bien, o que gastan mucho y que quieren poner el dinero como prioridad o lo material y quieren buscar ese estatus, ¿verdad? O encontrar validación en lo que tienen, que son el celebridad, como les dije que era mi queridísimo Raúl, mi esposo, ¿sí? O el romántico, ¿verdad? Estas dos personalidades, ¿cuál es su mayor lucha? Lo gastones que son, ¿verdad? Entonces, ellos su mayor lucha sí va a ser gestionar mucho mejor el gasto, ¿verdad? A diferencia de los dos anteriores, que es el acumulador y el gobernante. Esa no es su mayor lucha, sino soltar el control. A lo contrario que para el celebridad y el romántico, su mayor lucha sí va a ser, ¿qué? Lo que gastan, o sea, gestionar el gasto, porque no son muy buenos y no son muy habilidosos con esto. ¿Por qué? Porque gastan más de la cuenta. Entonces,
Vamos a ver cómo aplicar esta fórmula. Tu 99% de fe debe estar anclada ¿a qué? A tu identidad en Cristo, a que en Él es que tienes verdadero valor, ¿verdad? A que no necesitas mostrarle nada a nadie, a que no necesitas tener un estatus para poder ser mucho más que otros, nada. Tu valor está en lo que te ha dado Dios. Y el 1%, que es la acción, está en el presupuesto. Esa es la herramienta que va a cambiar muchísimo esa área financiera. Y es crear un fondo del placer, yo lo he llamado, un fondo del placer, pero planeado. Por ejemplo, si a mí me encanta comprarme ropa y mi tendencia siempre es hacer esa compradora compulsiva que cada cosa que veo está en promoción, ay no, me la quiero comprar. Sí, a mí también me dan antojos de comprarme cositas, yo soy mujer y me gusta verme bien. Pero entonces, un fondo de placer planeado, ojo con este concepto. Cree su fondo de placer planeado. Bueno, yo en el mes me voy a permitir comprarme 2 cositas nuevas. ¿Sí? O sea, usted misma, yo le estoy poniendo acá ejemplos, pero usted misma va cogiendo, usted va ajustando todas estas prácticas a su economía, a su economía. Entonces, yo cada mes me voy a permitir comprarme un par de zapatos, o cada 2 meses, usted misma decide, o usted mismo decide cómo va a ser su periodicidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Raúl sabe que solo puede gastar ese dinero, ¿sí? En sus pasiones por los lujos, por los zapatos, por ejemplo, como el ejemplo que les puse hace un rato, ¿sí? Pero que él tiene un presupuesto y él sabe, Raúl sabe muy bien que yo no le permito acumular. Y digo no le permito porque no así, pues porque sea mi hijo, no. Pero él sabe que eso es algo de la casa y yo le digo, trajiste 2 pares de zapatos, mira a ver qué vas a sacar. O sea, eso siempre ha sido como una norma en mi casa. O sea, compramos algo, ¿qué vamos a regalar? Porque si no nos volvemos en acumuladores, entonces ya no van a ser 40 pares de zapatos, sino que van a ser 80 y van a ser 120 y eso, imagínense, ¿dónde vamos a guardar ese poco de cosas? Entonces, él ya sabe, inclusive esta semana por ahí le vi un paquetico de zapatos que va a regalar porque ya rotó. Entonces, son cosas que uno va colocando como en práctica, ¿listo? Cosas sencillas de hacer. ¿Cuál es la clave? Hay algo clave en esto y es la unidad. Es usar esas diferencias que podamos tener con nuestra pareja como una fortaleza, ¿verdad? Entonces, yo sé que Raúl me usa a mí en el buen sentido de la palabra, en lo planificadora y en lo organizada que soy con el tema del dinero, y él también sirve mucho para la economía de mi hogar. Entonces, somos un buen complemento, ¿verdad? Porque imagínense los 2 acumuladores, o imagínense los 2 románticos, imagínense 2 románticos. Dios mío, si usted dio con un hombre romántico igual que usted, ahí se tienen que agarrar durísimo los 2, porque no hay quien regule al otro. Imaginen los 2, ay no, cada día trae su afán, Dios proveerá, y van así libres como el viento, gastando y gastando, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Vamos a identificar cómo es mi pareja o cómo es mi socio. Esto ayuda muchísimo. ¿Sabe para qué ayuda también mucho esto? Para no hacer juicios hacia la otra persona. Por lo general, cuando vemos una persona que es un poco tacaña, un poco michicata, entonces nuestra tendencia es, uy, no, eso es horrible, es súper tacaño, pero no sabemos qué hay de fondo en esa personalidad, ¿verdad? ¿Por qué quizás es tan acumulador? ¿Sí? ¿Qué cosas de pronto vivió de niño? Él está centrando su valor en lo que tiene, tener dinero en el banco le da seguridad, entonces no sabemos qué vacíos pueda estar llenando con eso, ¿verdad? Entonces, en vez de volvernos unos enjuiciadores de esa persona, lo que podemos hacer es ayudarles también a que ellos gestionen. Y ese es nuestro rol como pareja, ¿sí? Como esposo, como esposa, que usted le pueda ayudar a su esposo. Pero yo trato de regular mucho a Raúl en esa área de que es así, pues, mejor dicho, como le dice su mamá, muy botaratas. Entonces lo trato como de meterle frenito de mano, pero con amor, ¿verdad? Con muchísimo amor. Entonces, la meta no es que Raúl sea una mini Vivian, ni que yo sea una mini Raúl, ¿sí? Ni que su esposo vuelva romántico y usted vuelva como, no, cero. Vamos a respetar la personalidad de cada quien. Como se lo dije, la clave es usar esas diferencias como el músculo de nuestro matrimonio. Espero de corazón que ustedes se hayan podido identificar. Me encantaría, de verdad, que nos dejen aquí en comentarios, que compartan este episodio con muchísimos amigos, con sus colegas, con otras parejas, que sé que va a ser de gran bendición, porque cuando nos conocemos, sí, podemos gestionarnos mucho mejor. Y cómo no puede ser mejor cuando tenemos a Dios de nuestro lado, para que nos ayude Él a gestionar
ese tipo de personalidad que también tienen cositas que se tienen que rehabilitar. Yo le decía que yo era gobernante, yo soy una gobernante rehabilitada, digo yo. Sí, es decir que yo he aprendido y todavía sigo aprendiendo porque mi tendencia siempre va a ser a centrar mi valor, mi valía en el resultado, en lo productiva que soy. Y eso es algo que he tenido que luchar muchísimo y he aprendido a depender mucho de Dios en esa área. Me cuestan los tiempos de ocio, me cuestan los tiempos de descanso porque siempre quiero hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y por eso es que en nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Entonces, si este episodio les movió el piso, si este episodio de verdad usted pudo encontrar que fue de gran valor para su vida, el favor inmenso que le voy a pedir es que sea generoso y que lo comparta con alguien que usted también vea que lo necesita, que se suscriba a nuestro canal para que nos podamos encontrar en otra oportunidad y en los próximos episodios. Así que bueno, espero verlos en un próximo episodio. Nos vemos en la próxima. Recuerde que aquí somos dos corazones, un solo propósito. Chao, chao.